Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Escoge pues la vida. Moisés en Deuteronomio 30 le comunica a Israel una vez más las palabras del pacto de Dios y hay muchas enseñanzas que podemos sacar de todo este discurso. Sin embargo, como dije en el bonus de la semana anterior o de la lección anterior, no podemos sacar el libro de Deuteronomio del contexto de la gran controversia o de la gran mentira que levantó Lucifer sobre el carácter de Dios y su gobierno, porque estaríamos perdiendo de vista la imagen completa de lo que Dios nos quiere decir en toda la Biblia. Pero mucho menos podemos sacar este discurso de Deuteronomio 30 del contexto de la cruz, porque solo Jesús nos puede mostrar toda la verdad sobre el carácter de Dios. Por lo tanto, hoy vamos a estar analizando o contextualizando Deuteronomio 30 con toda la Biblia y en especial con Jesús, para extraer de él la verdad presente. Así que comencemos. Deuteronomio 30, 19 dice: Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigo contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que tú y tu descendencia vivan. Ahora, por lo general, cuando leemos este verso, nos imaginamos a Dios extendiendo sus manos cerradas delante de nosotros y diciéndonos: en esta mano tengo la bendición y la vida, y en esta otra tengo maldición y muerte. Si quieres mi consejo, te diría que tomes la mano que tiene bendición y vida, porque si escoges la otra, me vas a obligar a darte lo que tú estás escogiendo. Y yo te pregunto, ¿será así? ¿Será que Dios nos da de su mano todo aquello que nosotros elegimos, ya sea bendición y vida o maldición y muerte? Si nos quedamos solamente con la referencia de Deuteronomio 30, lo más probable es que digamos que sí. Porque en el contexto del antiguo pacto, Dios era el dador de las maldiciones y las bendiciones, así como el dador de la muerte y de la vida, dependiendo de la respuesta humana o, para ser más específico, dependiendo de la obediencia o desobediencia del pueblo a los mandamientos y estatutos de Dios. Por ejemplo, en el mismo comienzo del capítulo 30, Moisés le dice al pueblo que si ellos, al ver las maldiciones y las bendiciones de Dios mientras están dispersos por las naciones, se arrepienten y con todo su corazón y con toda su alma se vuelven al Señor su Dios, lo mismo que sus hijos, y prestan atención a su voz conforme a todo lo que hoy les manda cumplir, entonces el Señor su Dios hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ellos y volverá a recogerlos de entre todos los pueblos por donde los esparció. Versos del 1 al 3. Y luego en los versos del 8 al 10 dice: pero tú volverás a escuchar la voz del Señor y pondrás por obras todos sus mandamientos que yo te mando hoy. El Señor tu Dios hará que sobreabundes en todas las obras de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra. Pues el Señor volverá a gozarse en ti para bien, así como se gozó en tus padres siempre, y cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, y cumplas los mandamientos y los estatutos escritos en este libro de la ley. Y siempre y cuando te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No cabe la menor duda de que si nos quedamos solamente con la perspectiva de Deuteronomio, vamos a entender que la maldición y la bendición, la muerte y la vida son obras de Dios, o respuestas de Dios a la obediencia y desobediencia del hombre. Lamentablemente, muchas veces nos quedamos aquí y hacemos de Dios un ser que es como nosotros, un ser que en primer lugar condiciona todas sus dádivas a nuestra fidelidad y no a la fidelidad de Él. Un Dios que condiciona su perdón a nuestro arrepentimiento, que condiciona su bendición a nuestra obediencia de sus leyes, que condiciona su misericordia a que lo elijamos a Él por sobre todas las cosas, y que condiciona su amor a que lo amemos de regreso. Y yo te pregunto, ¿es ese el Dios que tú conoces? El Dios que tú conoces necesita que te arrodilles ante Él para saber que lo reconoces y que estás humillado, para luego escucharte y darte lo que pides según su voluntad.
El Dios que tú conoces necesita ver tus obras primeramente para luego decidir si te bendice o te maldice. El Dios que tú conoces te retribuye de acuerdo a tus obras. Si son malas, te paga con mal. Y si son buenas, te paga con bien. El Dios que tú conoces necesita ver en ti los frutos de tu arrepentimiento para luego darte su perdón. El Dios que tú conoces necesita confirmar tu obediencia o sus leyes, a sus leyes y mandamientos, para luego cumplir sus promesas en ti. El Dios que tú conoces necesita que tú seas fiel y cumplas con todo lo que Él te pide para Él decidir si será fiel o no en cumplir todo lo que te prometió. Y finalmente, pregúntate a ti mismo, ¿es ese el Dios que tú conoces? ¿Es el Dios que tú conoces el Dios que te reveló Jesús? ¿No es ese el mismo Dios del cual Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan 14:9? El principio de Deuteronomio 30:19 es un principio que encontramos innumerables veces en la Biblia. Por lo tanto, podemos ir fácilmente a varios de esos momentos para ver si realmente es Dios el que nos da su mano, el que nos da de su mano el bien y el mal, la bendición y la maldición, la muerte y la vida. Ahora, antes de ir a alguno de estos pasajes, quiero compartir con ustedes algo que por lo menos a mí me resultó bien interesante. Y es que la mayoría de las traducciones de este pasaje dicen que el cielo y la tierra son puestos por testigos contra Israel. La preposición contra tiene una connotación de oposición, enfrentamiento, o es un indicador de que algo avanza o está situado en dirección contraria. Por ejemplo, en el marco de un debate político, se pueden ver testigos que estén en contra de un partido o en oposición a ese partido o las ideas y creencias de ese partido, como también se pueden ver testigos que estén en favor o de acuerdo con dicho partido. En cambio, en el contexto de un matrimonio, también hay testigos que no están necesariamente en contra o a favor de las personas que se casan, sino que solamente están ahí para corroborar o testificar legalmente de la promesa o del pacto que ambos novios están firmando. ¿A dónde voy con todo esto? A que la preposición contra está inferida en el texto, pero no necesariamente tiene que ser con ese uso. Por ejemplo, la versión Nueva Biblia Viva no la usa, sino que solamente dice: invoco a los cielos y a la tierra por testigos de que he puesto delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y la Nueva Traducción Viviente dice: ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Porque el objetivo de Dios no era poner el cielo y la tierra como testigos contra Israel, sino solamente como testigos de que ciertamente Dios les dio la libertad de elegir bajo qué principio querían vivir, si los principios de la vida o los principios de la muerte. En otras palabras, es exactamente la misma función que tienen los testigos en el pacto del matrimonio. De hecho, la primera vez que Dios hace esto mismo con el hombre fue en la creación, al poner delante de ellos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando analizamos esto en el contexto del gran conflicto, nos damos cuenta que en el cielo se había levantado un gobierno opuesto al gobierno de Dios. O pudiéramos decir un gobierno que se oponía al amor, a la luz o a la vida. Y ese gobierno opuesto al Dios o a Dios era obvio que no podía traer o brindar otra cosa que temor, tiniebla y muerte a sus seguidores. Sin embargo, Satanás, como líder de ese gobierno o padre de la mentira, no iba a decir la verdad de lo que podía brindar su gobierno. Porque como dijo Jesús en Juan 8:44, en él no hay verdad. Por lo tanto, cuando Dios crea al hombre, pone al cielo y la tierra por testigos de que Dios es justo al darle la libertad a la humanidad de elegir ellos mismos bajo qué gobierno querían vivir. Si el gobierno que da gratuitamente o en forma de dádiva aquello que promete, que es la vida, o si el gobierno que nos hace creer que la vida es un logro que debemos alcanzar por nuestras propias fuerzas, pero que al final no es más que un engaño que termina cobrando nuestra vida y pagándonos con la muerte. Es por eso que Dios busca una manera de alertar al hombre. Y esa manera fue diciéndole: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto
del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Génesis 2, del 16 al 17. Tú puedes elegir ver el árbol del conocimiento del bien y del mal como una prueba de obediencia absoluta e incuestionable que Dios le estaba poniendo a la humanidad para ver si realmente hacían todo lo que Él les ordenaba. Sin embargo, cuando analizamos la Biblia como un todo y bajo la luz del gran conflicto o la gran mentira de Satanás sobre el carácter y el gobierno de Dios, podemos entender de que si alguien se estaba poniendo a prueba, ese era Dios mismo. Porque no hay mayor prueba de amor que Dios nos pueda dar que el darle libertad de elección al objeto de su amor. Y más aún, cuando esa libertad podía significar para Dios el dolor de perderlos y verlos morir. Y yo te pregunto, lee Santiago 1, del 13 al 15, teniendo en cuenta las palabras, que las palabras tentado y probado son exactamente la misma en griego. Y responde, ¿será que Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén como una prueba de obediencia para el hombre? ¿Qué gana Dios probando nuestra obediencia absoluta e incuestionable a todo lo que Él dice? ¿De qué manera satisface una demanda de obediencia absoluta e incuestionable a las órdenes de Dios o hace o contribuye que confiemos completamente en Él? Si el árbol del conocimiento del bien y del mal fue puesto solo para probar la obediencia del hombre, entonces ¿no estaría en lo correcto Satanás al acusar a Dios de egoísta y arbitrario? Por otra parte, según el texto de Santiago, el pecado es el resultado de la desobediencia a una orden divina, o pudiéramos decir que el pecado es el resultado de dejar de confiar en Dios como la única fuente segura de verdad y vida. Según Santiago, ¿qué engendra o produce la muerte en el hombre? ¿El pecado o la mano de Dios? Como ya vimos, la primera vez que Dios puso delante del hombre la vida y la muerte, la maldición y la bendición, fue en la creación y en el mismo comienzo de la humanidad. Ahora, cuando Dios le dice al hombre que si come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirá, no le estaba diciendo lo que él haría si ellos desobedecían, sino lo que Satanás omitiría a la hora de presentarles su gobierno. Si nosotros vamos a Génesis 3:4, nos damos cuenta que la serpiente le da al hombre una afirmación que es contraria a la que Dios ya le había dado. Dios le dijo, si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán. Mientras que la serpiente dijo, si comen de él, ciertamente no morirán. Ahora, esto no solo implica que la serpiente estaba vistiendo a Dios de mentiroso, sino que en el siguiente verso, la serpiente insinúa que si ellos morían, sería por un acto directo de Dios y no como una consecuencia natural de su decisión, porque al final era Dios el que no quería que el hombre fuera como él. El libro En conflicto de los siglos dice lo siguiente: el gran enemigo reviste con sus propios atributos al creador y bienhechor de la humanidad. Y añade, Satanás y sus emisarios representan a Dios como peor que ellos, para justificar su propia perversidad y su rebeldía. El gran seductor se esfuerza en atribuir su propia crueldad a nuestro Padre Celestial. En otras palabras, lo que Satanás hizo en el Edén y todavía sigue haciendo en nuestros días con bastante éxito, es vestir a Dios de todo lo que Él mismo es. O lo que es lo mismo, hace que veamos a Dios con el carácter de la serpiente. Ahora, ¿cuál es el carácter de Satanás o de la serpiente? Sería la pregunta. Según Jesús, en Juan 8:44, Él dijo que el carácter de Satanás se distingue por dos cosas. 1, asesino desde el principio. Y 2, padre de mentiras. Y luego en Juan 10:10 añadió que el propósito del ladrón o de Satanás es robar, matar y destruir. Mientras que el propósito de Dios es dar vida plena y abundante. Ahora, si analizamos Génesis 3 teniendo esto en mente, nos podemos dar cuenta que todo lo que la serpiente le dijo a Eva estaba destinado para que el hombre viera a Dios como mentiroso y asesino. En otras palabras, tanto la gran mentira de Lucifer en el cielo como la gran mentira de la serpiente en la tierra estaban destinadas a desvirtuar en las criaturas de Dios el carácter de su creador y los principios de su gobierno.
Pero ¿saben qué es lo más lamentable de todo esto? Que no solo una tercera parte de los ángeles en el cielo, junto con Eva y Adán, le creyeron a la serpiente o a Satanás, sino que todavía hoy, dentro del cristianismo, seguimos creyéndole al decir que la maldición del hombre y de toda la creación vino de la mano de Dios y que es Dios mismo el que se encarga de darnos la muerte como paga por nuestros pecados. Es por eso que al leer Deuteronomio 30:19 pensamos que es Dios el que nos da de su propia mano aquello que escojamos, ya sea la bendición o la maldición, la vida o la muerte. De hecho, el mismo libro que vimos anteriormente, El conflicto de los siglos, dice: cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, ella pregunta: ¿podemos admirarnos de que se le tema y hasta aborrezca a nuestro Creador misericordioso? Y la autora añade: las ideas espantosas con respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito y han hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos. Y yo te pregunto, si Dios creó al hombre para que le obedeciera absoluta e incuestionablemente, entonces, ¿para qué nos creó libre? Y más aún, ¿para qué nos da la opción de elegir? Pero si decimos que Dios nos creó libres y hasta nos dio la opción de elegir o rechazarlo, de elegirlo o rechazarlo, entonces, ¿cómo es que puede maldecirnos y darnos la muerte cuando no lo elegimos a Él? Y si la maldición y la muerte son el resultado directo de una acción de Dios por haberlo rechazado, entonces, ¿será que alguna vez nos dio realmente libertad? ¿Cómo es que podemos ser libres de rechazar a Dios si al final nos maldice y nos destruye por rechazarlo? Lee Daniel 3 del 1 al 6. ¿Será que Dios es como Nabucodonosor? ¿Será que Dios demanda de nosotros una obediencia absoluta e incuestionable de sus órdenes con la premisa de que si no lo obedecemos nos lanza al lago de fuego? ¿Será que Dios nos pide que le demostremos amor obedeciendo sus mandatos porque si no, Él nos tendrá que demostrar su amor quitándonos la vida? En la historia de Daniel, ¿qué carácter estaba representando Nabucodonosor? ¿El de Dios o el de la serpiente? Para el bonus de esta semana vamos a ver Deuteronomio 30:19 a la luz de la revelación de Jesús sobre el carácter de Dios. Por ejemplo, el texto en la versión Nueva Biblia Viva dice: invoco a los cielos y a la tierra por testigos de que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ojalá optases por la vida, para que tú y tus hijos puedan vivir. Hay varias cosas interesantes aquí que podemos entender por medio de Jesús. Lo primero es que Dios, a pesar de que lo rechazamos en el Edén, sigue ofreciéndonos la opción de elegirlo a Él. Ahora es importante destacar que elegir a Dios no es una mera aceptación de su existencia, ni tampoco un acuerdo legal para evitar la muerte, sino que elegirlo a Él significa volver a poner nuestra plena confianza en Él como la única fuente de verdad y vida. Ahora, esto no es algo arbitrario de parte de Dios, sino que Dios, por el hecho de ser amor en sí mismo, solo puede moverse y actuar en un marco de relaciones íntimas y de confianza mutua. Es por eso que tanto las mentiras de Satanás como todas las consecuencias del pecado están enfocadas en destruir relaciones íntimas y de confianza mutua entre las criaturas con su Creador y entre todos los seres creados en sí. Y esta es la razón por la cual Dios solo pide algo de nosotros, y eso es que le demos la oportunidad de ganarse nuestra confianza. Dios no exige ni demanda nuestra confianza, porque la confianza no puede ser exigida ni demandada, sino solamente ganada mediante la demostración constante de su confiabilidad, de su amor y de su bondad durante un largo periodo de tiempo y bajo una gran variedad de circunstancias, particularmente aquellas que son difíciles. En segundo lugar, todo esto nos lleva a entender que cuando Dios nos dice: ojalá optases por la vida para que tú y tus hijos puedan vivir, no se limita a solo decirlo una vez o a expresarlo solo verbalmente y ya, sino que todo lo que hace a nuestro alrededor es para mostrarnos de que Él es la mejor y única opción, porque nos ama,
porque solo Él es digno de confianza, porque estuvo dispuesto a respaldar sus palabras con su propia vida, porque no escatimó renunciar a todo solo por ganarse nuestro amor, porque nada de lo que le digamos o hagamos en su contra lo puede hacer renunciar a nosotros, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de su amor, porque cada cosa que hace es el clamor desesperado de un padre que no puede acostumbrarse a la idea de vivir sin abrazar a sus hijos. De hecho, si Jesús vino, fue precisamente asumiendo su responsabilidad como nuestro hermano mayor y para restablecer la relación que nosotros habíamos roto con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, Jesús nos restableció la relación con nuestro Padre, dejándose matar por Él, para así aplacar la ira que Él sentía hacia nosotros por haberlo defraudado o deshonrado su nombre. No hay una sola vez que Jesús diga que nuestro Padre está enojado con nosotros y que quiere hacernos pagar lo que le hicimos, sino que más bien podemos encontrar infinidades de veces en las que Jesús nos dice que el Padre nos ama tanto como Él y que no aguanta las ganas de abrazarnos y tenernos de regreso en casa. Jesús vino más bien para aplacar nuestra ira y para decirnos: haz conmigo todo lo que quieras hacerle a nuestro Padre. Descarga en mí tu ira y todo el enojo que sientes creyendo que ha sido nuestro Padre el que te ha hecho daño todo este tiempo. Pero recuerda esto: dura cosa te es dar patadas contra un aguijón, porque con cada desprecio de tu parte, con cada bofetada tuya, con cada latigazo que me des y con cada clavo que me claves, nuestro Padre estará confirmando en ti que te ama y que no hay nada que tú puedas hacer que pueda apagar en Él y en mí el fuego de nuestro amor por ti. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que este estudio pueda ayudarte a ver que Deuteronomio va cobrando más sentido o su verdadero sentido a medida que lo vamos acercando a Jesús o interpretando por medio de la cruz. Y no solo pasa con Deuteronomio, sino que esto es una realidad para cada libro de la Biblia que estudiemos y también en nuestras propias vidas. Como Jesús mismo dijo una vez: sin mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Y lo complementó al decir en otra ocasión: en cambio, conmigo todo es posible. Mateo 19:26. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.